Muy bien, quiero invitaros a que me acompañéis al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Sé que os había dicho que en esta mañana íbamos a terminar nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, pero esta semana, hablando y aconsejado por el resto de mis compañeros del Consejo Pastoral, hemos decidido que quizás era más conveniente en el día de hoy dejar ya para comienzo del año el último estudio de Primera de Corintios, terminarlo en enero y concretamente en el día de hoy y el próximo domingo tratar temas más cercanos a estas fechas que estamos viviendo. Y vamos a leer unos versículos del capítulo 2 de Lucas. Dice así, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada. Aconteció que estando ellos allí, se le cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuera concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. No sé si a vosotros os está pasando lo mismo que a mí,
que cuando voy por la calle me es difícil reconocer a personas que conozco, pero que no las puedo reconocer debido a que llevan puesta la mascarilla. Lo cierto es que la mascarilla, que ya forma parte de nuestra vida, nos está impidiendo, dificultando el reconocer a las personas. Casi para descubrir quiénes son esas personas con las cuales nos encontramos, tenemos que hacerlo pues viendo ciertos detalles, siendo más observadores. Casi hasta podemos chocarnos con alguien en la calle y no nos damos cuenta que conocemos a la persona hasta que estamos prácticamente al lado de él o de ella. Tenemos que prestar mucha atención a ciertos detalles para saber quién es tal o cual persona. Ahora bien, estamos hablando de reconocer a personas que previamente ya hemos conocido y que en este caso la mascarilla nos impide reconocer. Pero yo me pregunto, ¿se puede reconocer a alguien que no conoces? ¿Podemos reconocer a una persona que nunca hemos visto? En el texto que acabamos de leer, especialmente en los versículos del 25 al 35, se nos dice que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. Es decir, esperaba ese día cuando al fin Israel, el pueblo de Dios, sería liberado del castigo que había estado experimentando a lo largo de tantos años debido a su rebeldía, a su desobediencia a Dios. Una liberación que traería consolación a sus corazones afligidos, doloridos, sufridos durante tantos años. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, Israel llevaba mucho, pero que mucho tiempo viviendo en una condición lamentable debido a su desobediencia a Dios. Durante aproximadamente los últimos 400 años de su historia, Israel no había escuchado la palabra, la voz de Dios. Más bien lo que Israel había escuchado era silencio. Eso es lo que había estado escuchando en los últimos 400 años. Silencio, tanto a nivel político, social, espiritual. Israel se encontraba en una situación de desesperación y oscuridad total. Sin embargo, en medio de toda esa situación desoladora, en Israel había hombres y mujeres que no habían perdido la esperanza. Hombres y mujeres que seguían manteniendo una fe firme, segura, mirando al futuro, esperando la consolación de Dios. Y entre esos hombres y mujeres había uno llamado Simeón, hemos leído en el versículo 25. ¡Qué expresión más hermosa! Dice que este hombre esperaba la consolación de Israel. ¿Qué frase
más extraordinaria: esperar la consolación. El ser consolado, porque evidentemente ese hombre, como tantos otros hombres y mujeres en aquella época, vivían atribulados, sin esperanza, llenos de tristeza, de sufrimiento. Y esperar que alguien les consuele, eso realmente era algo extraordinario. Hoy, en el día de hoy, hay mucha gente que está esperando ser consolados. De manera especial en este año 2020 que está a punto de terminar, en las residencias de mayores y también en muchos hospitales. Hay mucha gente que está deseando, anhelando recibir consuelo. Personas que se han pasado prácticamente este año 2020 solas, porque no le han permitido ser visitadas por sus familiares debido a la COVID-19. A lo largo de este año son muchos los que han estado esperando la tan ansiada vacuna contra el coronavirus. Esa vacuna que nos libere por fin de esta enfermedad que ha azotado, ha sacudido los cimientos de todo este mundo. Todos estamos esperando que por fin llegue el 27 de diciembre, al menos en España, donde teóricamente ya comenzará a circular esa vacuna que aparentemente ya va a eliminar esta enfermedad, según nos están diciendo, y que podamos terminar esta pesadilla. Muchos esperan que estos días navideños que estamos comenzando sirvan para, al menos durante unos días, olvidarnos de lo que hemos estado viviendo estos últimos meses, aunque sabemos que después de la Navidad volveremos a la normalidad, que comenzaremos un año nuevo, pero que de nuevo nada tendrá. Será más de lo mismo, porque aunque las vacunas que ya están circulando puedan frenar, paliar o curar la enfermedad de la COVID-19, sabemos que aún continúan en nuestro mundo muchas otras enfermedades peores que la COVID-19 que se están llevando la vida de muchísimas personas en el mundo. Esa es la realidad. Y que no existen vacunas, no existen medicamentos que remedien esas enfermedades. El mundo se ha volcado únicamente por la COVID-19, por el coronavirus. Pero hay muchas personas en el mundo que se están muriendo por otras enfermedades. Sabemos perfectamente que cuando comience el 2021, que está a la vuelta de la esquina, seguiremos con problemas económicos, políticos, climáticos, sociales. Esa es la realidad. Seguirán habiendo personas que esperan ser consoladas, porque están viviendo realmente situaciones lamentables. Pero no habrá nadie que les consuele. Y morirán en las residencias, en los hospitales o en sus casas, sin que no hubiera nadie que les tendiera la mano para consolarles. Esa es la realidad. El pasaje que hemos leído nos dice que había un hombre que esperaba la consolación del pueblo de Israel, Simeón.
también se encontraba viviendo en tiempos de muchas dificultades, de muchas. Sin embargo, él vivía el día a día con la esperanza firme y segura que llegaría el momento en que Dios iba a traer un cambio radical en la vida del pueblo de Israel. Pero no solamente en la vida del pueblo de Israel, sino en la vida de todo el mundo, de todos los pueblos. Y más aún, nos dice este texto, revelado a él de una manera que desconocemos, pero le había sido revelado de que él, Simeón, no moriría sin haber visto antes ese día precioso. Y concretamente, ese día está haciendo referencia al nacimiento del ungido de Dios, al nacimiento de Jesús. A Simeón el Señor le había prometido que iba a participar de la celebración de la primera Navidad. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viera al ungido del Señor. Cuando se habla del ungido de Dios, se está haciendo referencia a lo que el Antiguo Testamento llama el Mesías y el Nuevo Testamento llama el Cristo. El Mesías y el Cristo es lo mismo. El Mesías es hablando en hebreo y el Cristo hablando en griego. Y ambas palabras significan el ungido de Dios. Y a Simeón Dios de alguna manera le había dicho que él no iba a morirse sin antes haber visto al ungido, al que los profetas habían dicho que vendría en un futuro. No sabemos cuánto tiempo duró la espera para Simeón, pero llegó el día cuando el Espíritu Santo le reveló que hoy, Simeón, va a ser ese día donde vas a conocer al ungido. Y por tanto nos dice versículo 27, primera parte, que movido por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo le transmitió, le dijo a Simeón que marchara, que se pusiera la chaqueta y se fuera al templo. Quizás Simeón llevaba mucho tiempo, no sabemos cuánto, mucho tiempo paseándose por el templo o por sus alrededores, mirando diferentes parejas, matrimonios, con niños en sus brazos, pensando, ¿será este? ¿Será aquel? ¿Cuándo podré conocer al que no conozco? Pero que Dios me ha dicho que le conoceré antes de morir. ¿Cuándo será ese día? Y pasaba los días, las semanas, los meses y probablemente los años. Pero llegó el día establecido por Dios, como dirá el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero, cuando vino el cumplimiento de Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ni un día antes ni un día después, fue en el plazo, en el momento que Dios tenía ya planificado desde antes de la fundación del mundo, que Dios envió a su Hijo a nacer en Belén. No fue casualidad, no fue una equivocación. No, como dice la Escritura, cuando vino el cumplimiento, el plazo establecido por Dios, el Espíritu Santo le dijo a Simeón, hoy es ese día, ve al templo porque hoy vas a conocer a mi ungido. Prepárate,
prepárate. Y Simeón así lo hizo. Allí dice versículo 27, que estaban los padres del niño Jesús. Lo habían traído al templo para hacer con él conforme al rito de la ley. Y Simeón, informado, como hemos dicho, por el Espíritu Santo, sabiendo que de alguna manera aquellos padres, aquel hombre llamado José, aquella mujer llamada María, no sabemos quién de los dos llevaba al niño en los brazos. Lo cierto es que Simeón se acerca a ellos y pensamos que evidentemente Simeón pide permiso y le dice a uno de los padres: ¿me permitís que coja al niño en los brazos? Y nos dice versículo 28 que tomó en sus brazos al niño y bendijo a Dios. Suponemos que el corazón de Simeón estaba rebosando de regocijo por lo que significaba aquel acontecimiento, no solamente para él, sino para todo el mundo, cuando cogió aquel bebé en sus brazos. Y cuando lo coge dice que bendijo a Dios diciendo, versículo 29, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Es decir, Simeón está diciendo que él estaba ahora listo, preparado para morir en paz, ya que la promesa que el Señor le había hecho se había cumplido. Yo no sé qué edad tendría Simón, la Biblia no lo dice, aunque personalmente pienso por este relato que Simeón ya era un hombre mayor, tenía bastantes años. Ahora sus ojos están contemplando la salvación prometida de Dios. Él ahora está reconociendo al desconocido, porque era un desconocido para él, pero lo está reconociendo. Para Simeón ya no hay nada que lo ate a este mundo. Por eso él dice: Señor, despide a tu siervo en paz. Yo estoy preparado ya para morirme. Tú has cumplido tu promesa. Tú habías dicho que yo no me iba a morir sin antes haber visto a tu ungido. Ya lo he visto. Versículo siguiente dice: porque han visto mis ojos tu salvación. Versículo 30, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Aunque Simeón tenía ante sus ojos físicos a un recién e indefenso bebé, él reconoció en Jesús la salvación de Dios. Dice: porque han visto mis ojos tu salvación. Aquel niño que él tenía en sus brazos era el instrumento por medio del cual Dios iba a traer la salvación, no solamente al pueblo de Israel, sino la salvación a todos los pueblos, la salvación universal. Aquel niño había venido para ser la luz del mundo. Versículo 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dice Simeón acerca de este niño. Ese niño iba a ser la luz para la revelación de aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, pero también la gloria del pueblo de Israel. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando luego Jesús, años más tarde, comenzó su ministerio terrenal, Él dijo de sí mismo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aunque tristemente mucha gente no quiere aceptar esa luz, ni siquiera en estos tiempos que hemos estado viviendo. Muchos de nosotros pensábamos, y queremos seguir pensando,
que estos tiempos que hemos estado viviendo y que seguimos viviendo de pandemia, podía haber sido un tiempo donde la gente quisiera acercarse a Dios. La gente hoy en día más que nunca vive, como nos recordaba esta mañana en el programa Buenas Noticias José Pablo Sánchez, vive en las más densas de las tinieblas, de la oscuridad. Pero tristemente, a pesar de eso, la gente quiere seguir viviendo en esa situación. Jesús vino para ser la luz del mundo. Pero el ser humano no quiere recibir esa luz. Prefiere vivir en la oscuridad. Aman más las tinieblas que la luz. Lo cierto es que Simeón está desbordado por la alegría, por el gozo. Tiene en sus brazos, sí, es verdad que es simplemente un bebé, un recién nacido, tiene solo unos días, pero él es consciente por medio de la fe que ese bebé es la salvación que Dios ha preparado, no solamente para Israel, sino para redimir a todo el mundo. Es luz para revelación a los gentiles y gloria del pueblo de Israel. Ahora bien, a pesar de todo esto, a pesar de que su corazón rebosa de gozo por la llegada de la tan esperada consolación para Israel, es decir, por la llegada del Salvador del mundo, Simeón era consciente y se lo hace ver de manera especial a la madre del niño, a María, que el Salvador no iba a ser bien recibido, sino más bien todo lo contrario, todo lo contrario. Su llegada a este mundo, más que consolación, va a traer oposición. Ese niño va a ser despreciado y rechazado. Evidentemente sus padres, versículos 33 y 34, quedan maravillados por todo lo que se estaba diciendo de él. Simeón bendijo a sus padres. Eso sí, dedica unas palabras tristes, terribles a su madre, María, y le dice: es decir, tu hijo, este niño que yo tengo en este momento en mis brazos, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Qué frase, ¿verdad? Este niño será para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Simeón le está diciendo a María que este niño venía con un propósito especial, y dependiendo de cómo respondamos al mensaje que este niño viene a traernos, tendremos un destino eterno u otro. Dependiendo de lo que hagamos con el mensaje que nos viene a traer este niño, tendremos un destino eterno u otro. Algunas personas se van a oponer, a rechazar este mensaje y por tanto caerán y quedarán excluidas del reino de Dios. Por eso dice, este niño será para caída. Algunos rechazarán y por tanto caerán, a no ser que se arrepientan, Pero otros le aceptarán y por tanto serán levantados y recibidos en el reino de Dios. En otras palabras, Simeón está declarando con esta frase que la decisión más importante que podamos tomar en esta vida tiene que ver con lo que vamos a hacer con Cristo, si aceptarle o rechazarle.
Juan en su Evangelio, aunque él no nos habla de la Navidad, pero sí en el capítulo 1 nos dice que Jesús había venido a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el privilegio de ser llamados sus hijos. Hay gente que decide no recibir a Cristo. Deciden rechazar a Jesús y esos caerán, quedarán excluidos. Se les impedirá entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, otros sí aceptarán al Señor Jesús y por tanto serán levantados. Se les permitirá entrar en el reino de Dios. Lo cierto es que todas las personas, como las que estamos aquí en esta mañana o las que están escuchándonos a través de internet, todas las personas disponemos de un tiempo limitado. Todas. Y sobre todo amigos que estáis en esta mañana escuchándonos, no debemos dejar las cosas para otro día, porque puede ser que otro día sea demasiado tarde. Tiene que ser doloroso, triste, terrible descubrir que has tenido muchas oportunidades en esta vida y que las has desaprovechado y que cuando has querido aprovecharla ya era tarde. Pero hay otra oportunidad que podemos aprovechar si escuchamos la voz de Dios. El Señor Jesús dijo en una ocasión: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Jesús no estaba diciendo que su vida y su obra estaban limitados, sino más bien está diciendo que nuestra oportunidad de recibirle está limitada. A toda persona le llega la oportunidad de aceptar a Cristo, a toda persona. Tú en esta mañana tienes la oportunidad de aceptar, de recibir a Cristo Jesús. Ahora lo que tú no sabes es si mañana vas a tener siguiendo esa oportunidad, porque puede que mañana no la tengas. Jesús dice: mientras estoy en el mundo, tú tienes la oportunidad de recibirme. Yo sigo siendo la luz del mundo y seguiré siendo la luz del mundo por toda la eternidad. Ahora tú no vas a tener la oportunidad de recibir esa luz para siempre. Llegará un día donde se cerrará la puerta y habrás perdido toda oportunidad. Por tanto, hoy es un buen día para recibir la salvación. Simeón le dijo a María: este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Tienes que decidir qué vas a hacer con Cristo Jesús. ¿Qué vas a hacer en esta Navidad con el niño que nació en Belén de Judea? ¿Vas a pasar una fiesta más celebrando un cumpleaños sin el niño que nació en Belén? Lo cierto es que Simeón no solamente dedica estas palabras a María, la madre de Jesús, sino que además le recuerda el dolor
el sufrimiento que ella va a experimentar como madre en un futuro no muy lejano. Versículo 35. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Es interesante que en el capítulo anterior, capítulo 1, allí encontramos a María expresando su regocijo, su alegría al saber que llevaba en su vientre al Hijo de Dios. Y de hecho ahí encontramos en el capítulo 1 ese maravilloso himno que ella elevó al Señor, ese conocido como el Magnífica, que en cierta forma casi vemos a María levantando los pies del suelo, gozo que sentía. Pero ahora en el capítulo 2, en cierta forma Simeón hace que María vuelva a poner los pies en el suelo, diciéndole que un día ella va a tener que experimentar como madre el terrible dolor, sufrimiento por tener que ver a su hijo primogénito morir. El dolor lo describe como si su alma fuera traspasada por una espada, algo que ella experimentó y que lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19. La muerte de su hijo no iba a ser provocada por una enfermedad o un accidente laboral en la carpintería. No, para nada, sino que su muerte estaba relacionada con los planes de redención de Dios, diseñados, planificados desde antes de la fundación del mundo. Evidentemente María no era consciente a lo largo de su vida de muchas de estas cosas, aunque me imagino que con el tiempo fue comprendiendo muchas cosas. Y por supuesto, después de ver a su hijo resucitar, ella pudo comprender aún mucho más. Lo cierto es que el nacimiento de Jesús nos presenta dos realidades esenciales que debemos tener en cuenta en cada Navidad. Por un lado, la realidad del gran gozo que produce el nacimiento del niño Jesús. Pero por el otro lado está la realidad del dolor que encontramos en la cruz, donde moriría el Salvador. Desde el principio, y Simeón ya se lo recuerda a María, su madre, desde el principio, el pesebre de Belén tenía el propósito de señalar hacia la cruz del Calvario. Esa es la realidad. ¿Para qué? Pues para que sean revelados, termina versículo 35, los pensamientos de muchos corazones. Dependiendo de la respuesta de la gente hacia Jesús, se iba a revelar lo que había en la mente, en los corazones de las personas. Se iba a mostrar a aquellos que iban a aceptarle o a rechazarle, si estaban a favor o estaban en su contra. Hermanos y hermanas y amigos que nos podáis estar escuchando en esta hora, no cabe duda que esta Navidad será o está marcada por una situación sanitaria que es a nivel mundial. En nuestro país, nuestro gobierno nos está informando que la celebración de la Navidad va a ser distinta a la de los años anteriores. Pero lo cierto es que independientemente de que las normas de cada comunidad autónoma pueda ser diferente, para poder salvar la Navidad, una frase que hemos estado escuchando mucho por los políticos, ¿verdad? Están haciendo lo posible, encaje de bolillos para salvar la Navidad. ¿Será posible?
Pero a pesar de todo eso, lo cierto es que en estos días de Navidad, el niño que nació en Belén es el gran desconocido de estos días. Y no solamente de estos días, sino también de los días que vienen. La gente celebra la Navidad, pero desconoce quién es Jesús. Desconoce realmente por qué celebran la Navidad. Pero Jesús quiere que le conozcamos. Y no solamente quiere que le conozcamos, sino que también sepamos por qué hubo una primera Navidad. Cristo vino a este mundo naciendo en un pesebre en Belén de Judea, con el propósito de unos años más tarde morir en una cruz para entregar su vida en rescate por muchos y por medio de su muerte salvar eternamente a quienes respondiesen en sumisión a su llamado al arrepentimiento. Cristo nació en Belén para luego morir en una cruz por nuestros pecados. Dios envió a su único Hijo para esto precisamente en aquella primera Navidad. El niño que nació en Belén nos invita en esta mañana a que dejemos de vivir en las tinieblas para que comencemos a vivir en su luz admirable, en su luz admirable. En estos días son muchas las ciudades que se adornan e incluso muchas las ciudades que compiten entre sí para ver quién tiene las luces más bonitas, las luces que más iluminan la ciudad. Unas luces que una vez que han pasado la Navidad, se apagan y se guardan hasta el próximo año. Pero Jesús dijo: mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Él no se va a apagar cuando pase estos días navideños. Él va a seguir con su luz iluminando a este mundo lleno de tinieblas. Él va a seguir intentando iluminar tu vida llena de oscuridad. Para eso vino a este mundo. Más aún, Él dice que no solamente es la luz del mundo, sino que a continuación nos dice el texto bíblico: y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esto es muy importante porque lo que nos está diciendo Jesús es que seguirle a Él implica un continuo compromiso. No es una aceptación, es decir, aceptarle de manera superficial durante unos días, quizás durante la navideña, no. Implica un continuo compromiso. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Seguir a Jesús implica el que cada día yo tome el compromiso de obedecerle, de seguir sus pasos. Y es cuando yo tomo esa decisión que entonces tendré, dice el texto, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá. Ese verbo señala
una posesión continua. No es algo que yo voy a poseer durante un tiempo concreto, sino que la luz que Dios me ofrece es algo que tendré continuamente para siempre. Es algo eterno. Por eso Jesús había dicho en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que Dios de tal manera nos amó, que dio, que ofreció, que entregó a su único Hijo. ¿Para qué? Pues para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida y que esa vida sea eterna, para siempre, para siempre. Yo espero que cada uno de vosotros que estáis escuchando en esta mañana esta palabra, de manera presencial o a través de internet, que cada uno de nosotros podamos ser conscientes de lo que significa la Navidad, que podamos acercarnos a este Dios que tanto nos ama y que precisamente para demostrarlo bajó a este mundo infectado, contaminado por un virus llamado pecado, que decidió incluso llevar ese pecado sobre Él para que tú y yo pudiéramos llevar su justicia y que de esa manera sobre nosotros pudiese ser apaciguada, aplacada y por tanto pudiéramos acercarnos al Dios de los cielos y relacionarnos con Él. Jesús vino a este mundo precisamente para eso, siendo un indefenso bebé, pero vino para ser el Salvador del mundo, ser tu Salvador, mi Salvador. Y ahora Él te ofrece vida y vida eterna si tú decides aceptarle como el Señor y Salvador de tu vida. Pues yo espero que en esta Navidad todos y cada uno de nosotros que hemos escuchado esta palabra en esta mañana podamos conocer al que antes era un desconocido, pero que para nosotros ahora es el gran conocido, nuestro Señor. Amén.